que tiene que ver con el contexto en cuanto a la parte de interpretación. Hablábamos de la importancia del contexto literario, que tiene que ver con una forma en la cual fue escrito el libro. El contexto histórico, que tiene que ver con qué? Con la historia, con la época, con los diferentes eventos. Y el contexto cultural, ¿a qué se refiere? A la cultura de ese entonces. A la cultura, costumbres, hábitos. Hay algo interesante que es dentro de la hermenéutica bíblica, es ver el contexto. Yo quiero que miremos parte de un video en el cual nos muestra cómo entender el contexto de la época de los primeros 100 años de la iglesia cristiana. Por eso, cuando miramos ese contexto, vamos a entender, por ejemplo, las epístolas, vamos a entender la historia de los primeros 100 años, vamos a entender parte incluso del Imperio Romano, de los emperadores, de cuál era la cultura en el momento, y eso es lo que nos va a dar claridad. Por eso entonces vamos a estar muy pendientes en esta hora. Los 38 a 50. La iglesia en Antioquía, los del camino. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ocaso de la iglesia cristiana judía, conforme Pedro y los demás apóstoles predican el evangelio, los judíos no convertidos se van endureciendo más contra los del camino. Los sacerdotes ven con angustia que sus fieles se van tras la nueva doctrina y se ponen más agresivos. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Matar a Esteban y a Jacobo fue para los judíos ortodoxos una animación a continuar de este modo para frenar el éxodo hacia el cristianismo. Comienza la persecución judía a los cristianos, y esto separa más a los judíos de los gentiles. La iglesia cristiana judía poco a poco se fue reduciendo, pues era rechazada. Una herramienta para ayudarme a interpretar, porque es que el método inductivo tiene tres partes: observación, interpretación y aplicación, que es lo que necesitamos nosotros conocer a través de la hermenéutica. Contextos. ¿Qué es lo que no tenemos? Recordemos algo, que nosotros estamos ubicados. El contexto bíblico fueron los oyentes de hace 2000 años. De esa época a hoy hay una brecha cultural grande, que por eso es importante que nosotros veamos cada una de estas cosas. Una de las cosas entonces que debemos nosotros tener en cuenta acerca de ese análisis es el análisis histórico. Y ya vimos entonces, hablamos del contexto, de la historia de ellos. Pero hay algo importante: dependiendo de la literatura, yo tengo que preguntar quién es el autor. ¿Quién es el autor del libro? Que usted tiene que haberlo desarrollado en su método inductivo. Entonces, ¿quién es el autor de este salmo? ¿Quién es el autor de esta porción? ¿Quién es el autor de esta epístola? Eso me da claridad en cuanto a la interpretación y la situación como tal. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esa interpretación: la fecha del escrito, la fecha del evento, la fecha del suceso, la fecha de lo que se está viendo en el momento, que eso nos ayuda a tener contexto. Recuerden que les dije hace 15 días que nosotros no podemos llegar simplemente a la aplicación. La aplicación es lo que me enseña, lo que me deja ese texto, pero tengo que pasar a hacer la hermenéutica o exégesis. Tengo que mirar cada una de estas partes para poder entender el trabajo. Otro, destinatarios, a quienes va dirigido, sea la porción que sea. Por eso teníamos el contexto de los primeros, del año 33 al año 100. Entonces entendemos que cuántas clases de destinatarios habían: judíos, gentiles, y judíos cristianos. Habían tres destinatarios.
Cuando yo entiendo quiénes son los destinatarios, puedo hacer una interpretación. Es importante entender que hay mensajes en la Biblia que son para la iglesia, para Israel y para los gentiles. Tres personas diferentes. Ya la aplicación me va a ayudar. Entonces vamos a ir mirando. Otra, circunstancias geográficas. Al Apocalipsis, ¿dónde fue escrito? En la isla de Patmos. En la isla de Patmos, ¿correcto? Entonces, tiene un momento específico para ser escrito. Cuando miramos también circunstancias políticas, ¿qué imperio dominaba durante los primeros 100 años? Romano. ¿Cuántos imperios han habido dentro del contexto bíblico? Imperios, pero antes de los asirios. Antes de los asirios. ¿El Babilón? Egipcio, Asirio, babilónico, medo-persa, griegos y romanos. Esos han sido los imperios y las potencias políticas que han tenido que ver con el texto bíblico o con la cultura judía y su historia. Circunstancias religiosas, entonces encontramos que eran politeístas, que había un sincretismo religioso, y eso es lo que yo tengo que ir analizando en esa parte de interpretación, cada uno de estos puntos, y propósito del autor. Es interesante y esto incluso hay algunas Biblias de estudio que nos van a ayudar, pero es interesante ver, por ejemplo, la perspectiva de Mateo. ¿A quiénes escribe Mateo el Evangelio? A los judíos. ¿A quiénes escribe, por ejemplo, Gálatas? La epístola de Gálatas. A los de Galacia, pero no era una ciudad, sino era una provincia. Entonces, cuando yo entiendo eso, puedo interpretar mejor la palabra. Dijimos entonces que tenemos que tener primero observación. La observación viene a través de qué? De preguntas. ¿Qué pregunta les voy a hacer al texto? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Para qué? Cuando hago toda esa clase de preguntas, me vuelvo muy preguntón. Número 2, ¿paso a hacer una qué? ¿Qué va en la interpretación? ¿Qué vimos ahorita? Texto histórico, cultural y religioso. Cultural, Literal. Religioso, literal. En el histórico, ¿qué pregunto? La fecha. Fecha, ¿qué más? Autor. No, tiempo en que se desarrolla. Tiempo en que se desarrolla esa parte histórica. Tiempo, bueno, fechas. Fechas, Autor, personaje. Historia de la época. personajes, destinatarios. En lo cultural, ¿qué miro? Costumbres. En lo religioso, Si era templo, si era si era un templo, si estaba hablando de la sinagoga, si estaba fuera de ese contexto. Recordemos entonces, si hablo de un periodo babilónico, por ejemplo, cuando Daniel está en Babilonia, tengo que mirar toda la cultura religiosa de Babilonia. ¿Cuál era el contexto religioso de babilónico? ¿Cuál era la deidad de los babilonios? Tenía que ver, los Baales eran más asirios, pero tenía que ver con un sincretismo religioso. Había un sincretismo religioso, es decir, eran politeístas. Entonces, cuando nosotros miramos los diferentes contextos, aquí histórico también tengo que preguntar qué imperio estaba en el momento. Esto es lo que me da para la interpretación. ¿Aquí he hablado alguna palabra mía?
Esto requiere ¿qué? Investigación. ¿Esto requiere qué? Investigación. Conocimiento, investigación. Y por último, entonces llego a qué? La aplicación. A la aplicación. La aplicación es que me enseña hoy. Esa es la aplicación. Por eso es importante dentro de la interpretación del texto, porque es que lo que les dije al comienzo, se trata de ¿qué? De mirar una época totalmente desconocida para nosotros, pero que tenemos las herramientas para hoy traer ese mensaje, contextualizarlo y aplicarlo a nuestras vidas. ¿Correcto? Entonces, como ya hemos partido, vamos a hacer la aplicación del método. Entonces, vamos a mirar rápidamente, ¿sí? Rápidamente vamos a ubicar, basándonos en el contexto que vimos hoy, vamos a mirar Juan 15. ¿Listo? Solamente leamos los 3 primeros versículos. Juan, bueno, el siguiente trabajo presentado para nuestra materia de didáctica tiene que ver con las pautas y algunos materiales que uno puede utilizar y la forma de llevar a cabo dentro de una clase. Este trabajo se desarrolló con la colaboración de nuestro camarógrafo Jesús David García y nuestro ayudante también Joaquín Contento. Quien les habla, Julia Cáceres, y la idea es, a través de las escenas que se lograron captar, poder hacer una apuesta del contexto que se realizó acerca de las pautas hermenéuticas. La clase se lleva a cabo, se llama Introducción a la Hermenéutica. Se entrega el conocimiento, se hace una aplicación y una evaluación a través de las pequeñas escenas que se lograron plasmar. Esperamos que sea de su agrado. Chao, chao. Chao.